para contar mi testimonio, creo que lo más conveniente es empezar por el principio. En Génesis capítulo 1, el versículo 1, Dios, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, sabemos. Ahí dice, en el versículo 2, dice, la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas. Ese era yo antes de recibir la salvación. Estaba desordenado, vacío, en tinieblas. Pero, como todos ya saben, el 28 de marzo del 2010, por la misericordia de Dios, pude recibir la salvación a través de Génesis 5. En Génesis 5 aparece Matusalén. Matusalén significa Dios lanzó al mundo, es decir, el juicio. Cuando el juicio llegó a mi corazón, ese día yo recibí la salvación. Estando conectado ya con la iglesia, pasaron 5 años. Solamente hasta el 2015 recibí varios cargos al tiempo. Hay un cargo que en mi país se conoce como guía zonal. En Perú se conoce como obreros. En Perú no se conoce como guías, sino se conoce como obreros. Cuando empecé a compartir ese mismo año, también me dijeron para que, gracias a Dios, para que dirigiera los adolescentes. La iglesia me permitió ese privilegio de dirigir también a los que están en el colegio, niños que estaban todavía en bachillerato, o como en algunos países se conoce como la secundaria, así. Y solamente después de compartir durante tantos años, del 2010 hasta el 2005, después de compartir a muchas personas, solamente en el 2015 pude ver a un adolescente, era casi un niño. Él, Michael, se llama Michael, ahí recibió la salvación. Fue la primera persona que yo vi que recibió la salvación. A él llegó el juicio rápidamente. Y cuando se vio muerto, pues simplemente le expliqué el evangelio y ya recibió la salvación fácilmente. Pero después pasaron 3 años más compartiendo con muchas personas, a diario compartiendo con muchas personas, hasta que en el 2018, más exactamente el 27 de abril del 2018, el seminarista Ronald, ahora es seminarista en la iglesia, él recibió la salvación. Él había estudiado conmigo, nos conocíamos precisamente porque estábamos haciendo la misma carrera. Nos encontramos, yo ya había recibido la salvación y él era líder de alabanza en la iglesia donde él se congregaba. Había escuchado prédicas del pastor Pablo Shin, algo que él dijo llegó a mi corazón y de ahí no se salió. Él dijo que cuando él recibió la salvación, él le decía a Dios en oración, ¿para qué tú me permitiste recibir la salvación? ¿Cuál es el sentido de que me hayas salvado? Eso que dijo el pastor Pablo Chin quedó en mi corazón. Y yo seguí también con ese mismo corazón pensando, Dios, ¿para qué me salvó? Dios, ¿para qué me dio la salvación? Después, en el 2000, ya sabemos qué pasó en el 2020, vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia, entonces las reuniones se empezaron a hacer virtuales. La primera reunión zonal que se hizo cuando recién inició la pandemia la hicimos a través de YouTube porque no conocíamos bien cómo era Zoom. Pero ya después, la segunda también a través de YouTube, así algunas. Pero cuando ya empezamos a usar Zoom, entonces todo lo empezamos a hacer así por Zoom. Los hermanos se conectaban por Zoom, no todos, pero alrededor de entre 15 y 20 hermanos. Una vez a la semana por lo menos se conectaban y teníamos la reunión en plena pandemia. Durante todo el 2021 yo me matriculé a una escuela online y no sabía cómo qué estudiar. Entonces yo miré las diferentes opciones que habían, pero encontré una que me despertó la curiosidad. Porque el profesor de esa clase, él dijo, TikTok es la plataforma a través de la cual, si tú deseas hacer conocer algún mensaje, algo que tú quieras que las demás personas sepan, esa plataforma es la mejor. Y cuando él dijo eso, pues yo pensé el Evangelio. Sí, en ese momento pensé el Evangelio. Eso fue en diciembre del 2021. Resulta que cuando llegó el primer día de enero del 2022, o sea, de este año, el 1 de enero, abrimos la cuenta de TikTok y ese día se subió el primer video.
Ese video se hizo el 1 de enero, pero se hizo ya casi de noche. Entonces, cuando llegó el 2 de enero, habían pasado pocas horas de que ese video realmente se había subido. Y para sorpresa mía, ese video tenía 400 visitas. Yo había mirado otras cuentas de TikTok y había visto personas que tenían 20, 30 videos y tenían una visita por video, 2 visitas, algunos tenían 10, 20 visitas, cosas así. Pero no había visto el primer video, el primer video, 400 visitas en pocas horas, ¿sí? Entonces yo quedé sorprendido. Y bueno, empezó el culto en la iglesia y yo puse el celular en modo avión. Porque el celular yo lo uso como agenda, pero para que no me distraiga, pues yo lo coloco en modo avión. Curiosamente, en el culto, el pastor Juan, él lo que manifestó es que quería que todo hermano que predique, que le predicara por lo menos a 100 personas. Por lo menos a 100 personas, o sea, que recibieran la salvación. Cuando el pastor estaba diciendo eso, yo estaba pensando, Dios por eso puso en el corazón hacer videos explicando el evangelio a través de TikTok. Para eso se necesitan algunas técnicas de viralización. No solamente es hacer videos, sino tiene uno que hablar de determinada manera, moverse de determinada manera, hacer diferentes tomas. Esas son cosas que aprendí en el curso. Entonces, el video que hice lo hice en una sola toma. Es más, el primer video no tenía ninguna de las características para que un video fuera viral. Bueno, de pronto el saludo, la forma como inicio, de si no crees en Dios, desliza. Ese fue el primer video, así empecé. Porque veía que ese lo usaban la mayoría de las personas que tenían muchas visitas. Y resulta que cuando terminó el culto, o sea, habían pasado 2 horas, el culto duró 2 horas. Cuando terminó el culto, yo le quité el modo avión y ya todos nos parábamos, nos íbamos a despedir, pero yo miré y había subido a 600 y pico, en 2 horas había subido más de 200 vistas, ese video. El pastor todavía estaba en el púlpito, el pastor Juan, y yo salté encima del púlpito y antes de que él se bajara, le mostré el celular y le dije, mire, y pues él miró y él también se sorprendió. Y le dije que si seguía haciendo eso. Y claro, me dio el aval. Sí, claro, sígalo haciendo. Entonces, el corazón que Dios me puso fue, así como en la pandemia, todos los días Dios me permitió estar conectado a través de la hora piadosa, el devocional, la hora matutina, etcétera, etcétera, la hora de la meditación. Entonces, ¿por qué no hacer todos los días? Empecé un video por día en TikTok y empezó a crecer de una manera sorprendente, ¿sí? El año pasado no teníamos nada que ver con TikTok, nadie en la iglesia, nada. Bueno, algunas personas habían tratado de incursionar, pero sin ningún resultado, considerable. Pero entonces empezó esto a crecer tanto que creo que fue como a los 4 meses, en abril, que precisamente en abril, creo que fue, que salió el primer video que se hizo viral y alcanzó millones de vistas en un solo día. En un solo día superó, se acercó al millón o llegó al millón. Al siguiente día ya estaba como en los 2 millones. En ese momento ese video está como en 3.500.000 vistas. Y así han habido otros videos de 2 millones de vistas, 1 millón de vistas, 2 millones, así. Y otros videos que, si bien no se hacen súper virales, pero también se hacen virales en el sentido de que en un solo día superan las 20.000 vistas. Solamente en este año, el 16 de abril, también el 16 de abril, sí, recibió la salvación Lina Patricia. Ella en su ciudad está bien conectada con la iglesia. Creo que Lina Patricia está en ese momento. Sí, no creo. Sé que está en ese momento conectada viendo este video. Después, el 20 de abril, Juan Carmona. Él estaba en Estados Unidos. Él también recibió la salvación. Bueno, antes de Lina Patricia había recibido también, en abril también, había recibido un hermano, José Antonio, en España. Después, en junio, el 2 de junio, Pam, todos conocen a Pam, en Argentina, ella también recibió la salvación. Y así podría seguir contando, pero como les digo, la idea es en este caso resumir. Hay hermanos en ese momento en Guatemala, hay hermanos en Nicaragua, en España. Hay más hermanos por todo el mundo. En Chile también ya hay hermanos.
Pero bueno, ese es a grosso modo como resumiendo así como mi testimonio del trabajo que Dios ha hecho a través de TikTok.